Pues ya lo sabéis, si queremos salvar el planeta tenemos que reducir, ¿el qué? Nuestra huella de carbono, lo sabemos todos. ¿Y qué es eso de reducir la huella de carbono? Pues reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen al fabricar productos con nuestra actividad diaria, María. Así es, Leo, cada uno de nosotros con nuestros actos, con nuestros hábitos, con cómo consumimos, cómo comemos, cómo nos movemos, si usamos más el transporte público, vamos a los sitios andando, cogemos aviones, tenemos un impacto en el medio ambiente con nuestra huella de carbono y si cambiamos algunos de estos hábitos podemos reducir este impacto. De esto vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Él es matemático, divulgador y además presenta un programa maravilloso en la 2 llamado Órbita Laica. Buenas noches, Eduardo Sáenz de Cabezón. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por recibirme. Eduardo, es un placer de verdad tenerte en el programa de esta noche para finalizar contigo. No sé, ¿hay alguna forma que tengamos las personas, las familias, de saber cuál es nuestra huella de carbono? ¿Cuál es ese impacto que dejamos en el planeta con nuestros actos? Yo creo que calcular exactamente la huella de carbono de cada uno de nuestros actos es muy complicado porque intervienen muchísimos factores, ¿no? Pero yo creo que habéis dicho una cosa muy, muy importante y que simplemente el hecho de saber distinguir qué produce una huella de carbono, qué no la produce o qué la produce menor, ya es un adelanto, ¿no? Luego vienen, es verdad, que la cadena de producción de nuestros productos o de las consecuencias que tienen nuestros actos es larga y no es fácil hacer estos cálculos, pero ya hay gente que los está haciendo. O sea, sí que hay gente que hace estos cálculos, hay gente que calcula, pues, por ejemplo, las fuentes de energía que luego nos convertimos en electricidad para nuestras casas, cuáles de ellas producen una huella de carbono mayor o menor. O, por ejemplo, cuáles son los alimentos que producen una huella de carbono mayor o menor, o cuáles son los bienes de consumo. Y no solo de carbono, sino de agua también. La huella hídrica, las dos son muy importantes y están además interrelacionadas. Tomamos nota además de, aparte de la huella de carbono, de esa huella hídrica de la que hablabas. Eduardo, según datos de Eurostat, en España casi el 20% de las emisiones de gases contaminantes son de origen doméstico. Muchas veces pensamos en la contaminación y pensamos en la contaminación que ejercen esas grandes empresas, grandes fábricas, pero es verdad que en el planeta somos muchos habitantes y todos contribuimos de una forma o de otra en dejar esa huella en el planeta. ¿Qué podemos hacer las familias? ¿Nos puedes dar algunas claves concretas para que las familias, las personas individuales podamos reducir nuestra huella de carbono? Pues sí, muy importante lo que dices de ese 20% porque la gente dirá, pero si yo no hago nada. Claro, pero casi todas las cosas que consumimos y que generamos sí lo hacen, ¿no? Entonces, como yo soy matemático y así soy un poquito ordenado, me he puesto 10 medidas o 10 consejos y me los he dividido en bloques. Entonces voy por el primer bloque que me parece muy importante, que es la alimentación. La primera medida es no derrochar alimentos, no despilfarrar alimentos. Muchos de los alimentos que consumimos, hay muchos que no los llegamos a consumir. Y reducir eso es súper importante. Se ha calculado, ya que hablábamos de cálculos, que si los alimentos que despilfarramos, los alimentos que tiramos, fueran un país, sería el tercer país emisor de gases de efecto invernadero. Así que esa es probablemente la medida más decisiva. El ajustar bien los alimentos que compramos a los que luego consumimos. Segundo, consumir alimentos de proximidad, que hayan tenido que viajar lo menos posible. Entonces, si yo voy a consumir un espárrago, vamos a decir, que ahora es la temporada y están muy buenos, pues es mejor consumir un espárrago que haya sido producido cerca que lejos, porque el transporte es lo que va a generar esa huella de carbono. Es clave el transporte en el agua embotellada. Entonces, yo creo que ir cada cual con nuestra botellita de agua de plástico, cuando yo voy a las charlas ya me llevo siempre mi botellita de agua de plástico, de cristal, de vidrio, para que no me vayan trayendo agua embotellada. A mí me parece que es importante también, de nuevo, porque el transporte del agua embotellada se lleva muchísimo de la huella de carbono. En tercer lugar, para las medidas estas sobre alimentos, o en cuarto lugar, los alimentos que menor huella de carbono producen al ser producidos son los vegetales, mucho menos, los vegetales y las frutas, mucho menos que los alimentos procesados y que las carnes, por ejemplo, que las carnes rojas, ¿no? Entonces, el aumentar la proporción en nuestra dieta de frutas y verduras no solo es más saludable, sino que además reduce nuestra huella de carbono. Eso en cuanto a la alimentación. En cuanto a los productos que consumimos, lo primero sería evitar generar residuos, ¿no? Cambiar de móvil cada año tiene un efecto en la huella de carbono, porque la producción de los teléfonos, por ejemplo, es muy costosa en términos de huella de carbono. Así que vigilar un poquito más eso, ¿no? Evitar generar residuos por consumo, por consumir menos
menos bienes en general, ¿no? Y luego reutilizar nuestros, pues a lo mejor bolsas, o reutilizar muchas de las cosas que en principio las tiramos cuando las vemos que están un poquito mal. Pues bueno, reutilizar es muy importante. Reducir el consumo, por ejemplo, de ropa. La ropa tiene varios efectos. Uno es el efecto de huella de carbono que tiene. El efecto de huella hídrica es enorme en la ropa. Y luego la mayor parte de la ropa es responsable de una buena parte de los microplásticos que enviamos al mar. Entonces, en los lavados se desprenden microfibras de plástico y cuanto menos ropa, vamos a decir, todo dentro de unos límites, ¿eh? Tampoco vamos a ponernos aquí a no comer nada y ir desnudos por la vida, pues no. Pero sí, reducir ese tipo de consumo yo creo que es importante. El tercer bloque serían viajes. Elegir bien los viajes que hacemos y los medios de transporte. Si yo tengo que ir de Madrid a Barcelona, mi huella de carbono va a ser mucho menor si voy en tren que si voy en avión. Y, por supuesto, utilizar los transportes públicos es también una contribución a la reducción de la huella de carbono. Sobre todo, por ejemplo, para los desplazamientos en ciudad o los desplazamientos cercanos, ¿no? Yo vivo en Logroño, que es una ciudad pequeña, donde casi todos los desplazamientos de coche son evitables. Y eso es extrapolable a casi todas las ciudades pequeñas y grandes. Así que evitar eso y, además, de nuevo, incide en nuestra salud, ¿no? Subir por las escaleras en lugar de en el ascensor, o sobre todo bajar por las escaleras en lugar del ascensor, pues va a reducir nuestra huella de carbono. Y como último, y yo creo que no es algo que vayamos a hacer en nuestro día a día, pero en España somos un país que separamos muy bien los residuos. Separamos muy bien. Pero no reciclamos tan bien. No se está haciendo el reciclaje tan bien como se debiera. Y ahí hay una cuestión que compete a las autoridades. Entonces, nuestra responsabilidad como ciudadanos, como ciudadanas, es insistir, presionar a las autoridades para que ese porcentaje de lo que se recicla realmente en España aumente. Eduardo, muchísimas gracias. La verdad es que todas las claves que nos has dado han sido fundamentales. Nos las anotamos para ponerlas en práctica a partir de mañana mismo. Muchísimas gracias por recordarnos algo tan importante, y es que tenemos que reducir nuestra huella de carbono, nuestra huella hidráulica, para así contribuir a salvar el planeta. Muchísimas gracias, amigo. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros.